nosotros vamos a empezar a realizar ejercicios con el triángulo rectángulo. Debemos de recordar que el cateto que está sobre la horizontal se le conoce como cateto adyacente. El que está perpendicular a la horizontal es el cateto opuesto y necesitamos tener un ángulo de referencia, al cual vamos a llamar alfa. Dentro de las características y ecuaciones que vimos la sesión anterior, decíamos que el seno de alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, no debo de perder de vista quién es la hipotenusa. También tenemos la función coseno, que era el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último, la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya una vez que identificamos nosotros el ángulo de referencia y como quedamos que es el que está con respecto a la horizontal, pues ya nos podemos dedicar a calcular algún elemento que me haga falta. Por ejemplo, nosotros vamos a determinar que el cateto adyacente es de 10 centímetros. Para estos 10 centímetros yo tengo un ángulo de referencia, vamos a suponer de 35 grados. Tengo dos valores, entonces esto es como si fuera un juego. Si tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente, necesito saber si me piden la hipotenusa o me están pidiendo el cateto opuesto. Esto es importante porque nosotros necesitamos saber qué es lo que me están pidiendo. Vamos a jugar suponiendo que lo que yo quiero conocer es calcular la hipotenusa. Eso es lo que nosotros deseamos realizar. Vamos a calcular la hipotenusa de este pequeño ejemplo. Para esto nosotros vamos a necesitar una calculadora del tipo científica para poder sacar las funciones trigonométricas. Dentro de las calculadoras hay tres funciones que son grados, son radianes y son gradientes. Necesitamos ponerla en la letra D, que es para la parte de los grados. Ya una vez que hemos concluido con esta parte de qué calculadora debemos utilizar, y en dado caso de que no tengan la parte de la calculadora científica, pueden utilizar unas tablas matemáticas que pueden descargar tranquilamente de internet. Ahora sí, si a nosotros nos están pidiendo la parte de la hipotenusa, lo único que tengo que hacer es ver cuál de mis ecuaciones tiene cateto adyacente, tiene el ángulo y tiene la hipotenusa. Y podemos ver, aquí no tenemos cateto adyacente. Aquí sí tenemos cateto adyacente y aquí también tenemos cateto adyacente. Pero aquí me están pidiendo la hipotenusa y aquí tengo la hipotenusa. Aquí no tengo la hipotenusa. Entonces, de las tres ecuaciones, la que yo debo de utilizar es la de en medio, la del coseno. Ahora sí, ya una vez que vimos que yo necesito dos de los que están aquí y solamente jugando buscamos cuál es el que necesito, en este caso obtenemos que la ecuación a utilizar es el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, si lo que yo quiero calcular es la hipotenusa, tengo que despejarla. Si la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando. Si el coseno del ángulo está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, determinamos que la hipotenusa viene a ser igual a el cateto adyacente sobre el coseno del ángulo alfa. Vamos a sustituir los valores. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Pues el cateto adyacente vale 10 centímetros. Ahora yo debo de poner el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? 35 grados. Por lo tanto serían 10 centímetros sobre. Nos vamos a la calculadora, ponemos coseno de 35 y le damos enter. Me da 0.8191. Esto es igual a 0.8191. Vamos a hacer la división entonces. Esto es igual a 10 dividido entre 0.8191. Vamos a agarrar siempre 4 décimas. Y me da un total de 12.2. Como se están manejando centímetros, siguen siendo centímetros. Por lo tanto, la hipotenusa para este ejemplo
lo que está valiendo son 12.2 centímetros. Y sí, podemos asegurar que está perfectamente bien porque dentro de los catetos el más largo es la hipotenusa. Si yo observo que tengo 10 centímetros y la hipotenusa es más grande que 10 centímetros, entonces tenemos la certeza que nuestro resultado está perfectamente bien. Vamos a borrar, vamos a hacer otro ejemplo y vamos a ver cómo lo calculamos. Vámonos con un ejemplo B. Listo. Yo puedo determinar que mi hipotenusa sea de 20 centímetros. Podemos determinar que el ángulo sea de 15 grados. Y lo que yo quiero conocer es el cateto opuesto. Por lo tanto, lo que yo tengo que ver es cuál de mis funciones trigonométricas cumple con la relación de cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo. Por lo tanto, ya no voy a utilizar la ecuación de medio, porque ahora necesito el cateto opuesto. Y la ecuación que me sirve para este fin es la primera. La de abajo no me sirve, ¿por qué? Porque estoy empleando la parte de la hipotenusa y no tenemos hipotenusa. Las únicas que tienen hipotenusas es esta y esta. Pero ahora en el ejemplo no me están proporcionando el cateto opuesto, sino quiero conocer el cateto adyacente. Vamos a utilizar entonces la primera ecuación y vamos a decir calcular el cateto opuesto. Para eso entonces tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como quiero el cateto opuesto, entonces voy a despejarlo. La hipotenusa que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces tenemos que es seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y va a ser igual al cateto opuesto. Como esto es una igualdad, puedo invertir los valores. Entonces el cateto opuesto queda del lado izquierdo y el seno del ángulo va a multiplicar a lo que valga la hipotenusa. Vamos a sustituir valores. Para este caso nosotros entonces decimos que tenemos que sacarle el seno a 15 grados y esto lo vamos a multiplicar por la hipotenusa y la hipotenusa en este ejemplo vale 20 centímetros. Primero vámonos a la calculadora y sacamos seno de 15 grados y me da un total de 0.2588. 0.2588 multiplicado por los 20 centímetros. Obtenemos un total de 5.176. 5.176 y como todo está en centímetros, siguen manejándose centímetros. ¿Por qué? Porque la longitud de los lados se mide en centímetros. Permítame un segundo. Y este es el resultado de este ejercicio. Entonces repito que nosotros para poder utilizar las funciones trigonométricas, por lo menos las tres primeras que son las normales, las otras pues son recíprocas, o sea que están al revés, nosotros debemos de considerar qué es lo que me están dando y qué es lo que quiero calcular. Siempre necesito dos datos para poder calcular el tercero. No hay necesidad de tener un triángulo semejante o un triángulo congruente para poder calcular lo que me haga falta de este triángulo. Vamos a borrar y vamos a hacer un último ejemplo.
Esta es mi hipotenusa. Ahora, lo que yo necesito es que si este lado tiene un valor de 15 centímetros y este lado tiene un valor de 8 centímetros, lo que yo necesito calcular es la parte del ángulo. ¿Cuál es la abertura de ese triángulo? Nosotros tenemos que ver cuál es la función matemática, perdón, la función trigonométrica que implica el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si observan, aquí está la hipotenusa, no me interesa, aquí está la hipotenusa, pero aquí está el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por lo tanto, lo que yo quiero calcular es el ángulo. Para este caso vamos a tener que realizar un poco más de procedimiento. En nosotros, la función trigonométrica que me permite enlazar el cociente de estos dos catetos es la tangente. Y me dice que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Vamos a hacer el cociente entonces, solamente hay que sustituir. Entonces tenemos que la tangente del ángulo es igual a 8 centímetros en la parte de arriba y 15 centímetros en la parte de abajo. Centímetros abajo y centímetros arriba se eliminan. Vamos a hacer el pequeño cociente y dice que 8 entre 15 me da un total de 0.53. La tangente del ángulo es igual a 0.5353. Y si observan, no tenemos unidades porque en la parte de arriba quedaron eliminadas. Para poder sacar la parte del ángulo de elevación, porque la función tangente es la que me permite dividir los dos lados, ya sea la hipotenusa, el cateto adyacente o el cateto opuesto. Pero para poder sacar el ángulo de elevación, la tangente pasa siendo lo contrario del otro lado. Entonces, para poder quitar la tangente y pasarla de este lado, lo que nosotros vamos a hacer es obtener la función inversa. Repito, la tangente la tenemos que pasar del otro lado. Por lo tanto, yo puedo determinar que el ángulo de elevación es igual a tangente inversa, tangente a la menos 1, de 0.5333. Es 5333. Vamos a irnos a la calculadora. Vamos a buscar la tangente inversa, shift, tangente inversa, a ver si se alcanza a apreciar, tengo muy poca luz, tangente inversa, y de 0.5333. Y le damos un pequeño enter. Y me dice que son 28. Lo voy a redondear, me da 28.07, lo voy a redondear a 28 grados. Ese es el ángulo que yo estaba buscando. Cuando a nosotros nos pidan calcular el ángulo, pues sí tenemos que recordar que si tengo tangente pasará como tangente inversa. Si tengo seno pasará como seno inverso y si tengo coseno pasará como coseno inverso. Espero que les haya servido este video y ahorita les voy a dejar 3 ejercicios. Los ejercicios los van a pasar al cuaderno y lo vamos a juntar con los apuntes de la próxima semana y ya la próxima semana abrimos el campo para que puedan subir su actividad. Entonces, nosotros vamos a empezar con ejercicios. Calcular lo que se pide. Entonces, ejercicio A. Tengo cateto adyacente, tengo cateto opuesto y tengo la hipotenusa y puedo tener el ángulo. Vamos a darle un poco más de espacio al ángulo para que no haya problema. Para el inciso B, también tengo el cateto adyacente, tengo el cateto opuesto, también voy a poner la hipotenusa y también tengo el ángulo de elevación.
Y para el tercer ejercicio también voy a tener cateto adyacente, voy a tener cateto opuesto, voy a tener la hipotenusa y tengo el ángulo de elevación. Yo solamente necesito dar dos valores y pedir cuál quiero que me calcule. El otro sale sobrando por obvias razones. Entonces aquí el cateto adyacente es de 6 centímetros. El cateto opuesto no sé cuánto vale, pero lo que sí sé es que el ángulo de elevación está en 25 grados. Por lo tanto, no le hagan caso a la hipotenusa y ya tenemos nuestros tres valores. ¿Qué quiero calcular? Cateto opuesto. Siguiente. Tengo el cateto adyacente. Hoy no le vamos a hacer caso al cateto adyacente. Vamos a decir que el cateto opuesto es de 12 centímetros. El ángulo de elevación es de 18 grados. Y lo que yo quiero calcular es la hipotenusa. Listo. Ahora nosotros no le vamos a hacer caso a lo que es el cateto opuesto. Nosotros le vamos a dar valor al cateto adyacente que sea de 10 centímetros. Le vamos a decir que la hipotenusa sea de 13 centímetros. Entonces quiero conocer de cuánto es el ángulo. Repito, para cada ejercicio solo requiero dos valores y saber cuál es el tercero. Aquí también en la parte de arriba tengo este valor y quiero conocer la hipotenusa. Y por último, aquí tengo un valor, aquí tengo la incógnita y aquí tengo el otro valor. No es necesario conocer el cuarto valor para poder calcular nuestros triángulos. Entonces, recapitulando, con respecto a los ejemplos que hicimos hace un momento, ustedes van a hacer tres ejercicios. Estos ejercicios los van a hacer en el cuaderno. Claro, van a pasar los apuntes de hace un momento, los triángulos, al cuaderno. Y después van a poner los tres ejercicios que les corresponde hacer ustedes. Los van a poner en el cuaderno para que la próxima semana con el tema que estemos viendo, saquen foto a todo y me lo puedan subir el viernes y poderlos evaluar. Me despido de ustedes, pasen buen día, hasta luego.